Amigos de Contragolpe, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles como todos los miércoles aquí en KPFK 90.7 Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, 93.7 FM en San Diego, 95.5 FM en Ridgecrest, China Lake, y a través de www.kpfk.org en diferentes partes del mundo, donde afortunadamente nos sintonizan, porque así nos lo hacen saber. Nos llegan correos de Alemania, comentados, de diferentes partes de Estados Unidos, lo cual nos da muchísimo gusto porque, como saben, KPFK es una de las estaciones de Pacifica Radio, que es la local aquí en Los Ángeles, pero que tiene gran repercusión. En México nos escuchan cada vez más, y esta noche voy a tener el gusto de sostener una conversación con un hombre a quien respeto muchísimo desde que yo era incluso niño, cuando mi papá no se perdía un programa de televisión que se llamaba Anatomías, con Jorge Saldaña. Uy, cómo me acuerdo también. Y lo saludo pues a Jorge, quien se encuentra en este momento allá en Jalapa, Veracruz, la capital veracruzana. Jorge, me da muchísimo gusto, en verdad, que estés conmigo en este programa Contragolpe, y con este respeto y esta admiración que desde niño te tengo. Eres muy amable, Rubén. Me tienes a tus órdenes aquí en un rancho, cerca de Jalapa, con un calor de 30 grados y mucho campo y mucho verde, para envidia de muchos de los que no pueden estar en un campo así. Pues efectivamente, bien, Rubén, adelante. Fíjate que ahora que dices esto, hace poquito pasé un reportaje en televisión sobre, ¿cómo se llaman estas mujeres? Mujeres que cuando pasa el tren de la bestia, les dan... ¿Las comadres? Las patronas. Las patronas, sí, las patronas. Las patronas. Y recibí muchos correos de gente de Veracruz aquí en Los Ángeles, claro, muy emocionados, ¿no? Sí, ¿no? Así, la gente es muy noble. En realidad, lo que ha fallado, si algo ha fallado en nuestro territorio, no es la nobleza y grandeza de la gente. Eso tenlo por seguro. Absolutamente de acuerdo. Oye, antes de entrarle a todos estos temas, a ver, mira, aquel programa de Anatomías con Jorge Saldaña, que me encantaba, te digo que mi papá no se lo perdía, y desde luego es para que la gente que tal vez esté un poco despistada te ubique, ya más adelante, otro gran programa, Nostalgia, con Jorge Saldaña, y dentro de eso tenías, o era parte, Sopa de Letras, o cómo era. Mira, es que comencé con Anatomía, Sopa de Letras, después hice El Juicio de los Niños, que era hablar con niños de una manera decente y normal, como si fuesen personas, y no me traen muñequitos. Luego La Casa de los Muchachos, Desayunos del 13, hice un montón de programas. Sí, tremendo. Y luego La Nostalgia, desde luego, entre esos Folclorama, El Noticiero Ecológico, y un montón de programas que se me iban ocurriendo y que algunas personas recuerdan. Muchísimas personas. Esto te lo pregunto para entrar en materia aquí en este programa, porque luego rompía yo discos. Me acuerdo. Escuchaba un disco, y el disco que no me... Imagínate, ahora tendría que romper el 90%. Yo me acuerdo de eso, y la verdad con mucho agrado. Sí. Debo de confesarte que hubo una época en que yo era así medio religiosillo, y a veces en algún programa tuyo me daban ganas de llamarte, porque yo te sentía a ti medio ateo, medio, no sé, como que traías una agenda, pero ya con el paso del tiempo, pues ahora estoy igual que tú. Cuando le tirabas duro, y yo decía, le quiero llamar porque quiero contestarle. Pues fíjate que es un poco lo mismo. Yo me eduqué en el seminario. Sí, tú estuviste. Y estuve 6 años en el seminario. Sí. Poco a poco fui adquiriendo una calidad de cristiano, dejando un poco la religiosidad exterior, formal o escenográfica del catolicismo. Uh-huh. Es decir, soy cristiano, pues, con eso basta decir. No voy a la iglesia de los cristianos ni de ninguna denominación, pero con el tiempo la figura la figura, ¿cómo te voy a decir?, política de un hombre que tenga la ideología de Cristo. Fíjate que me acabo de encontrar, yo no sé si tú recuerdes a Enrique Massa. Sí, cómo no, claro, fue jesuita, escribía en la revista Proceso. Sigue siéndolo, sí, porque sigue vive, siendo, sí. Tiene 80 y no sé cuántos años, y acabo de encontrarme un disco de él, a ver si tengo la oportunidad de mandártelo. Es emocionantísimo como en 1984 él hablaba con una vigor, una vigencia de un Cristo social, sí, excepcionalmente, un Cristo líder de campesinos, reclamador del maltrato de los que se les da a los obreros, en fin, un hombre de acción social inspirado en Cristo, y sigue siendo jesuita.
Sigue siendo jesuita. Pues me apasiona el tema. Vamos a sostenerla claro al público, porque así, creo que así es Jorge y así soy yo. No va a ser una cosa lineal, sino van a surgir muchos temas. Hay mucho de qué hablar. Te pregunto, se me ocurre con lo que me estás diciendo, y citando un poco a Juan Ramón Jiménez, este premio Nobel de Literatura español, que alguna vez dijo de España, yo lo aplico a México también, dijo de España: España es un país más católico que cristiano, más eclesial que espiritual, país más de raíces y de pies que de alas. Yo creo que eso se aplica a México también, ¿no? Totalmente, sí, desde luego. México ha sido víctima publicitario. México ha sido una víctima publicitaria, ahora que lo dices. La religión exterior y fanatizante que se le ha dado al indígena para dominarlo continúa en muchos aspectos, y en detrimento para olvidar a un Cristo menos negociante. Entonces eso es válido también, desde luego. Uh-huh. Yo lo creo, y es evidentísimo en México. Jorge, ¿cuál ha sido el papel de la jerarquía católica en la historia del México reciente? En este México, pues, que supuestamente buscaba la democracia, llegamos al 2000, muchos ingenuamente creyendo que había que dar un voto útil para el cambio en México con Vicente Fox, y luego de ahí todo este desastre, en fin, y para ya cerrar el ciclo de la parte religiosa, porque tenemos a un Samuel Ruiz, tenemos a un obispo Vera, tenemos gente tremenda que verdaderamente vive de manera congruente su fe, pero creo que también tenemos mucha gente que la vive absolutamente de manera hipócrita, obispos, cardenal, no se diga que el cardenal Rivera, a quien no le tengo el más mínimo respeto como líder religioso, en fin. ¿Cuál ha sido el papel, pues, de esta jerarquía en este México actual, que se nos cae a pedazos? Lo fundamental ha sido un apoyo sursum corda, que aquí lo traducen como bajo cuerda, pero en realidad quiere decir arriba corazones, pero en la iglesia dicen sursum corda, bajo cuerda. Han apoyado fundamentalmente a los regímenes, primero durante la época del priismo y mucho más ahora del panismo. Si la iglesia ha sido un apoyo fundamental de las estructuras del poder político, del haya sido como haya sido, y de háganle como quieran, sí, palabras presidenciales. Sí. La iglesia ha estado firme al pie de los gobiernos de México, tanto del revolucionario cuanto del eclesial que ahora hay. Entonces, ese es su rol, ese es el rol que han jugado, históricamente ha sido así. Y ha habido, como tú mencionas, acabo de poner en Twitter, es necesario que haya, por ejemplo, la unión de Solalinde, uh-huh, de Sicilia, uh-huh, y de Vera, para que hagan un comité de asesoramiento ético. Sí. Lo ético quiere decir con lo que está de acuerdo a la verdad, al bien y la justicia, y que ellos, con una voz incontrovertible, que no puedas decirles que no, con esa voz le digan a México lo que está pasando. Sí. Y es necesario que lo haya. Entonces, la iglesia está visto que los obispos que acabas de mencionar y arzobispos son para la filmación de la televisión, para ir a la recepción del nuevo Palacio Legislativo, uh-huh, pero no son para que le den la mano al hombre del pueblo, al hombre que llora, a la madre que anda tratando de identificar el cadáver de su hijo asesinado de una manera perversa y patológica por los campos de México. Sí. Oye, Jorge, ¿qué ha pasado con este México? Yo tengo 10 años que me vine para acá y vaya, ya estaba complicado México hace 10 años, pero de 10 años para acá, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. O sea, en tu opinión, ¿qué ha ocurrido con nuestro México? Lo que ha ocurrido, según lo que yo intuyo, es un proceso de reblandecimiento. Y la falta, apenas ayer el presidente pronunció la palabra. Yo no sé si le escuchó de nuestros programas, que ojalá sería una gran vanidad para mí decirlo, pero nadie, ningún político ni ningún comentarista de nuestros colegas de México había utilizado la crítica de que todo lo que está sucediendo en México es por la pérdida de los valores. Uh-huh. Esto que posiblemente sea una tesis eclesial o de cristiana, uh-huh, cristiana en el sentido estricto de la palabra, es decir, se perdieron todo lo que pueda ser el cajón de los valores. No hay valores.
Esto se manifiesta cuando, por ejemplo, es muy reconocido que el presidente tiene como valor fundamental el ser presidente, como haya sido como haya sido. ¿Esto qué significa? En detrimento de los valores, y háganle como quieran, él llegó al poder. Sí. Tuvo dos caminos. El hecho de reestructurar a México de manera que hubiésemos olvidado eso, y dijeron, bueno, fíjate que llegó chueco, pero qué bonito ha hecho el país, chin, la gente trabaja, nadie se va, hay honradez, no hay corrupción, vaya, no llegó bien, pero fíjate qué bien lo ha hecho. Y eso no lo podemos decir. No lo podemos decir, exactamente. Ahora sí que se haya ganado la presidencia ejerciéndola, no en el voto, pero ejerciéndola. Exactamente. Y hubiese reestructurado su mala llegada con una buena acción cotidiana, y no ha sido así. Oye, ¿el presidente Felipe Calderón es un pelele, como le llama López Obrador? No, yo no te sabría decir si es un pelele, o es ingenuo, o es obediente, o están siendo ejecutores de un plan en el cual evidentemente tiene que estar involucrados las potencias más grandes económicas del mundo. Uh-huh. Porque lo que no puede concebirse es que, por ejemplo, ya llevamos casi tantos muertos como en la guerra de Vietnam, pero quien consume y quien proporciona las armas, ¿cómo voy a entender que las armas vengan del mismo lado nuestro? Uh-huh. Porque Estados Unidos y México son aliados en el combate, pero uno de los aliados vende armas. Uh-huh. Y vende armas a ambos bandos. A ambos bandos, imagínate tú. Está esto de la operación Rápido y Furioso, que incomprensible que así sea, ¿no? Sí. Cuando llegó Obama al poder, el programa que me tocaba el otro día, yo dije, soy pesimista, pero nadie me puede prohibir que yo sea optimista. Deseo que Obama sea el presidente que representa ser. Un presidente que tiene la figura, la fachada de ser un hombre de tercer mundo. Uh-huh. Y se comprende. ¿Sí? Pero también me asalta la duda. ¿Y si solo fuese la escenografía? Y hasta el momento nos hemos dado cuenta que la solución fundamental para los pueblos de América Latina no ha llegado de Estados Unidos. Fíjate que a mí ya no me asalta la duda, Jorge. Yo fui un entusiasta de Barack Obama después. Todos lo éramos después de vivir aquí el desastre del señor George Bush. Tuve la oportunidad de entrevistar a Barack Obama. De hecho, tú y yo nos seguimos en Twitter y hasta quité mi foto ahí con Barack Obama porque dije, no puede ser. Ahora a Barack Obama yo le digo Barack Bombama. Así como Barack de allá. Barack Obama. Pero francamente, si tú ves lo que prometió cuando fue al Consejo de la Raza aquí en el 2008, que él hablaba del terrorismo de ICE, o sea, de la cuestión de aduanas y de inmigración, que separaban familias, y él lo dijo. Bueno, no ha habido mayor separación de familias y persecución de inmigrantes que ahora que en la administración de Barack Obama, más que con Bush, más deportaciones. O sea, bola de contradicciones donde evidentemente pues parece ser que Barack Obama fue uno como candidato y absolutamente otro. Justamente el día de hoy acaba de hablar acerca de los recortes y de la cuestión de los impuestos, en fin, el día de hoy en los Estados Unidos, y está buscando revertir cuestiones de la salud, que hasta ahorita ha sido su mejor logro, la reforma de salud, y ya le va a quitar muchos beneficios de salud en el presupuesto, pero luego dice, hay que ahorrar en el tema de la defensa, pero resulta que en el tema de la defensa se están gastando que no es defensa, es en lugar de Secretaría de la Defensa parece Secretaría de la Agresión, porque ahora se ha ido a meter a Libia. O de la guerra. O de la guerra, sí. Porque tal parecería, yo lo dije de broma un día, fíjate que ya se va a acabar la guerra de Irak. Esa es una mala noticia para México, porque después van a venir a hacerla aquí en la frontera. Sí, y parecería ser que esa predicción negra se está cumpliendo. Pues tal vez no estés muy lejos, porque hay muchísimos ahí como Blackwater, o que tiene otro nombre, en fin, que están muy pendientes y ya muy metidos en el tema de lo de México, en esta mal llamada guerra en contra del narcotráfico. Sí, en fin, pues son los problemas que confrontamos todos los días y por cierto que lo que te decía yo hace un ratito ahí,
Yo me aprecio mucho, ¿cómo te voy a decir? Aprecio muchísimo que me hayas invitado para platicar contigo, porque eso que tú estás haciendo, debo decirlo y subrayarlo. Ningún locutor de México me invita a conversar con él porque lo tienen o prohibido por sus patrones o por miedo, y no quiero pensar que sea por envidia, porque tienen unas jerarquías excepcionales. Pero ¿qué te voy a decir? Cuando hablan en México de la libertad de expresión, sonrío. ¿Me explico? Sí, como muchas gracias, Rubén. No, al contrario, yo como diría, o sea, cuando hablan de la libertad de expresión, me río de Janeiro, ¿no? Está bien. O sea, oye, de plano, tú que lo vives todos los días, ¿no hay libertad de expresión en México? No, tanto que sí hay. Lo que sucede es que México ha sido un país inteligentísimo de una manera perversa. Y le estaba yo platicando, ni en broma ni en serio, a mí me corrieron 17 veces de la televisión. 17 veces. Sí. Nunca por mal comportamiento, nunca por llegar en estado de ebriedad, nunca por mentarle la madre a mi patrón. Siempre me corrían por lo que había dicho uno de mis invitados o yo. Wow. Yo cargaba con la responsabilidad de los invitados. Sí. Aquí arriba de mi oficina tengo una foto que te describo, un viejo muy simpático, muy amable, y un caballero con el pelo negro, grandote, y ese era yo. Y el otro, Lombardo Toledano, un maestro comunista. Sí. A las 5 de la tarde lo invité para que se había muerto el Papa Juan XXIII, el Papa bueno. El Papa bueno, el Papa del Concilio Vaticano II. Imagínate que tú lo hubieras hecho también, obvio. ¿A quién invito a que hable del Papa? A un enemigo del Papa, porque intuía yo que iba a ser muy positiva la entrevista. Claro. Ese enemigo del Papa se desbordó en elogios por Juan XXIII. Sí. Dijo que era un Papa que tendió la mano al pobre, con un sentido grande de lo social, y que no había más que teníamos que lamentar todos la muerte de un individuo señero y gran bandera de la humanidad y de los pobres y la madre. Sí. Ahí dijo lo que decía. Eso fue a las 5. A las 5:23 entra uno de los jefes por el estudio, se suspende la grabación a grito abierto. Hijo de la mañana el señor Argüelles, que en paz descanse. ¿Qué pasó? Bueno, por orden de la dirección, el programa queda suspendido. Lombardo llevaba 2 guaruras, entraron ahí, se pusieron muy al tiro. Dice, bueno, don Jorge, mucho gusto, no se preocupe, lo principal ya lo dije, pasamos 20 minutos de programa, que le vaya bien. Y usted para arriba a la dirección. Y ahí va el güey. Imagínate tú la regañiza que me pusieron. Ajá. Y va para afuera. Estuve como 3 o 4 meses fuera hasta que me perdonaban. Esa fue una de las muchas, ¿no? Una de las muchas, ¿sí? ¿Cuál fue la más dolorosa para ti? La que más te indignó. Yo creo que hice un poco de concha. Yo creo que hice un poco de así. Ya sabía yo que me iba, después me paraba en los pasillos, estaba sentado, pasaba el tigre y hacía con la mano así, ándale. Continuó trabajando, hijo de quién sabe qué, porque era el trato así. Ajá. Pero ya lo conocíamos, era un hombre muy especial. Al otro rato decía que le den un boleto de avión para que se vaya a pasear, o cosas así de hombre de dinero, de poder y de temperamento. Sí. Y así fue, y así sucedió. Todas me dolieron. Una, por ejemplo, me dijeron, se acaba tu programa de anatomías. ¿Por qué, licenciado? Un amigo mío, licenciado, no te digo quién, pero fue... Sí, el licenciado González Pedrero era director por orden de gobernación. ¿No? Tabasqueño, ¿no? Tabasqueño, un hombre de izquierda, sí. Pero buena onda, él era un ejecutor, sí. Debo decirlo, él le dolía quitar el programa, y le digo, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Le digo, mira, le digo, no, mire usted, porque lo haga usted. De aquí, mande usted a sus policías, porque no me voy si no me dice usted por qué me lo quita. Porque vamos muy bien, tenemos muchas llamadas, hay muy buen rating, muy buen auditorio, no hemos hecho nada en contra del gobierno, así es que no tiene usted razón, es una injusticia y tal y tal y tal. No sé, andaba yo ahí de malas. Sí. Y me senté en una silla, no de las principales, de un rincón. Dice, mire, Jorge, va a venir le voy a decir, dice, ni modo, pero fíjate la filosofía, viene un periodo de elecciones. En su programa se dicen muchas cosas. El señor licenciado fulano de tal quiere lanzarse y es el secretario de Gobernación. Si a alguien se le escapa decir algo y su programa usted quiere que sea en vivo,
los funde, se acaba todo. Ya se mandaron a hacer los bustos de acero, ya está la propaganda, ya está todo. Así es que váyase por favor un tiempo, se lo pagamos, no sé qué, pero no haga el programa. Era la época en que Mario Moya Palencia, presidente de la República. Sí. Y así como esa, tengo otros hasta contar. Oye, pero esto ya cambió, ya hay libertad de expresión ahora, pues ya no. Lo que pasa es que ahora digas lo que digas, no pasa nada. En aquella época era porque algo que decía la televisión podía tener repercusiones, es la palabra. Ahora, la saturación de la información es tanta que puedes mentar la madre del presidente en la mañana por sus mismos canales. Lo que se trata es de no elogiar a la oposición. Y la oposición se llama Andrés Manuel López Obrador. Encinas. Sí. ¿Me explico? Exacto, sí. Entonces, cada vez que un locutor llega a colación o a la mesa de la discusión o de la información Encinas, pobre, qué barbaridad. Yo lo siento mucho, dice el locutor. Te voy a decir una muy bonita. Yo lo siento mucho, dice el locutor, porque finalmente, pues es muy útil la oposición. Pero el principal enemigo de Andrés Manuel López Obrador es el mismo. Quiere decir, no está constituido para el poder, porque él no tiene jerarquía para ser una persona completa. Se destruye a sí mismo. Y le ponen calificativos justamente que no tienen. Si algo tiene la presencia de Andrés Manuel, y me vale gorro, no es defensa, es simplemente amor a la verdad, es que no es prepotente ni vanidoso. En la televisión no da esa imagen. No es Diego Fernández, ¿me explico? Es totalmente, sí. Yo en persona lo he tratado y siempre ha sido muy tranquilo, muy ecuánime. Un cuate rancherón, ¿no? Sí. Bueno, pues justamente la televisión se encarga de endilgarle, de barnizarlo de prepotente. ¿Por qué? Pues porque lo joroban más, ¿no? Entonces la libertad de expresión en México ha perdido su vigencia. No puedo decir todo del presidente. Lo que le pasó a Aristegui ahí de que es que insistió como 8 veces sobre el problema que se trataba del alcoholismo. Sí. Y entonces los patrones radiofónicos, creo que fue, reaccionaron y se arregló finalmente. Pero en fin, es un caso excepcional. Oye, Jorge, hace rato estabas mencionando al Tigre. Sí. ¿Qué opinas tú de aquella famosa frase de que México es un país de jodidos y que él hacía televisión para jodidos? Sí, yo la recibí varias veces. Tú nunca hiciste televisión para jodidos. Anatomías no era televisión para jodidos. Nostalgia no era televisión para jodidos. O sea, era una televisión para por eso no. Mira, el Tigre y yo éramos amigos, nos conocimos en París, me quería mucho y en honor a la verdad lo decepcioné. Le fallé. Él tenía muchas esperanzas en mí hasta que tuvo que correrme. Y la primera vez, me la acuerdo, es justamente sobre esto. Dice, ven aquí, te voy a dar, vete ayudante de Kenny, y manda, y a los 15 o 20 días me dije, prepárame un memorándum sobre lo que ves de la televisión. Digo, Emilio, sería muy conveniente que crearas un departamento de difusión cultural de la televisión. Y se puso rojo cuando leyó esta frase. Cultural, demoníaca. Cultural. Mira, yo hago televisión para los jodidos y no dijo jodidos, esa frase no la dijo ahí. Mi televisión es para esta bola de quién sabe qué, porque así hablaba. Mi cultura es para que se bañen con jabón Palmolive y pasta Colgate. Wow. Esa es mi cultura. Y me aventó mi memorando y se dio la vuelta y dije, en la madre. Eso me dolió más que si me hubiese corrido, fíjate. Pero eso es una desgracia no nada más para ti, sino es una desgracia para el país entero. Sí, pero eso era su criterio. Ese era su criterio. No ha cambiado un ápice. No ha cambiado. Te voy a decir por qué. Bueno, dime qué me ibas a decir. No, síguele, me interesa. O sea, no ha cambiado ahora con el Tigrito. Con el Tigrito. Cuando van a Puebla, ayer o antier, al consorcio de jóvenes que dicen espacio 2011, y llevan a un cómico, a alguien para que les dé una conferencia, o llevan a Cartens para que diga alguna tontería.
Lo que pasa es que siguen haciendo que un grupo de personas que evidentemente pueden tener el calificativo de jodidos, si no físicamente o porque sean clase media, sí mentalmente, porque buscan en lo que les pueda dar un programa de televisión la jerarquización de su vida. La ven como el tope fundamental a imitar, el paradigma es la palabra. Ven como paradigma a la televisión. Yo quiero ser como un líder, como la televisión me lo imponga. ¿Y qué son? Simples vendedores de tiempo. Simples engañadores de diversión, entre comillas. Sí. Y fíjate que lo abarca todo. Por eso yo creo que había que tener un estudio, no para acabar con la industria de la televisión, sino para encauzarla por el bien de México. Un día antes, unas niñitas de 5 años así, bailando con sus caderitas como Shakira, despertando un erotismo que no es apropiado. No me gustaría que mi hijita o mi nieta estuvieran bailando, meneando su coxis, o como se llame geográficamente, anatómicamente, me explico, con una faldita chiquita. Y los niños, con un espíritu de imitación, lo hacen a las mil maravillas, igual que otro, cantando con un borracho reconocido públicamente como un agente de mal vivir, y el niñito de 5 años haciendo dueto con él. No, estás tocando un punto muy importante, porque aquel que escribe en el alma de un niño escribe para siempre. Eso es lo que yo dije. Para ese niño, el haber cantado con ese borracho lo marca para toda su vida. Sí. Entonces ese niño de 5 años ahí está. Eso es un día. A los 2 días, a jóvenes de 25 años que se les enseña las fortalezas del espíritu para reafirmar su personalidad y ser los líderes del mañana, una pinche paparrucha. Eso es mentira. Sí. Y para eso no tenemos quien lo vigile, no tenemos quien lo diga. Yo lo digo, pero como a mí no me hacen caso, no hay problema. Entonces sí hay libertad de expresión. Sí. ¿Cómo la ves, mi querido Rubén? No, pues estoy muy contento de esta conversación, porque mira, además, fíjate, la importancia que tiene el que exista alguien como tú en los medios de comunicación. Por ejemplo, yo no sé qué edad tendría yo. A ver, yo recuerdo un programa de anatomías tuyo, en el cual tenías a José Luis Cuevas, y en el cual estaban destruyendo, José Luis Cuevas estaba haciendo críticas muy fuertes en contra de la pintura de Siqueiros. Y entonces José Luis Cuevas se burlaba de la pintura de Siqueiros. Bueno, eso me impactó. No, ¿en qué año fue? Fíjate, no sé qué edad tendría yo, pero me impactó. Lo sigo recordando. Debe haber sido en el 73 o 74. Ah, bueno, porque... entonces ya estaba yo grandecito. No, eso fue antes porque... perdóname, no, sí tienes razón. Fue mucho antes. Eso fue en Televisa. Fue en Televisa, en Anatomías. Como en el 65, 66. Sí, correcto. Sí. Fíjate, pues yo era un chavo, en 73 yo ya tenía pelícanos en la costa. No. Qué buena onda. No. Sí, porque Cuevas, que siempre ha tenido toda su vida un temperamento muy agresivo, sí. Le quería romper, era un iconoclasta, como dicen los clásicos, le quería romper la madre a los viejos. Sí. Y entonces yo les daba la oportunidad. Entonces llevaba yo a Siqueiros, que le gustaba mucho la prosopopeya y presentarse en público y que todos lo respetaran, y el chamaquito con sus pelos largos de 20 años, que le mentaba a la mamá. Entonces hacía unos pleitos excepcionales. Ese programa inclusive lo llevaron a Estados Unidos y a Sudamérica, me parece, y yo tengo una foto muy bonita de ellos dos. Pero fíjate, recuerdo ese programa, el impacto de que haya un hombre, una mujer, una persona en la televisión que no piense que hay que darle, porque a mí me inspiró mucho eso, el tratar de entender un poco la pintura mexicana, créemelo, no, claro. Porque a mi papá, claro, le encantó el programa y daba sus opiniones, y se desataban polémicas en casa entre mis hermanos mayores a raíz de tu programa Anatomías. Ahora lo que menos quieren es que haya polémicas, programas que inviten a pensar. Bueno, contra el que convenga, sí, todos contra, el que no convenga hay que darle la mano, eso no hay problema. Contra el ESME, contra el sindicalismo, a favor de los patrones, a favor de los patrones. Está todo muy obvio. Muy obvio, cantadito. Fíjate, perdóname que lo recuerde, porque si no faltó esto. Sí. En el programa de Siqueiros era impensable, dos cosas había impensables,
y te lo digo porque parecería ahora ingenuo, de que yo daba la espalda y a la gente era como una falta de respeto, se veía en Telesistema Mexicano, así se llamaba, le daba la espalda así como interlocutor, y luego que delante de ahí, ya muy cansado de estar yo picándolos a los dos, y algo así, se levanta Siqueiros y me dice muy serio: señor Saldaña, tengo que decirle algo. Diga usted, maestro, por favor, si usted es tan amable, dígalo. Dice: es usted un marrullero. Ay, y yo, muy bien, maestro, muchas gracias, señor. Digo, tiene usted toda la razón, o trataré de corregirme, no sé qué más. Y ya, fueron las anécdotas de aquella época cuando estaba prohibido decir cualquier cosa fuerte. Recuerdo en otro programa, ese ya fue en el Canal 13, en la televisión estatal, cuando estabas allá. Alguna vez hubo un campeonato mundial de fútbol, creo que fue el de Argentina, donde México hizo un papel deplorable, con José Antonio Roca como entrenador, pero tú en tu programa dijiste algo que hasta la fecha recuerdo. Ahí estaba yo en la universidad, creo, y decías, es que este no es ni el México del petróleo, ni el México tal, y esa es una crítica muy fuerte al fútbol, ¿no? ¿Recuerdas ese? No, me acuerdo que decía yo, y tenía como dicho, en todo el mundo se juega diferente el fútbol. Hay una portería en el norte y una portería en el sur. Los jugadores de ambos bandos corren hacia su portería contraria, unos hacia el norte, otros hacia el sur. Los mexicanos juegan de este a oeste, hacen sus esfuerzos, pues. Y otro también que decía yo en la época, que después del fútbol europeo, ver el fútbol mexicano era verlos el fútbol en cámara lenta. Aunque ya mejoró, ¿no? Se juegan en cámara lenta, Ya mejoró, ¿no? Por ejemplo, allá el Chicharito, ya ves que la anda haciendo muy bien. Una golondrina no hace verano, pues es un pobre que tuvo que irse de México para ser considerado. Y es en serio. Bueno, yo no soy antifutbolístico, pero no sé mucho de fútbol. Jorge, ¿tiene salvación nuestro querido México? Por ejemplo, aquí te están escuchando muchos paisanos, incluso también no solamente mexicanos, sino de otros países que están acá, salvadoreños, en fin, de todo, acá en Los Ángeles, que han sido abortados por sus realidades económicas en sus países y sociales, en fin, de guerra, aquí guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, en fin. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa en México, no? Que fue como líder en Latinoamérica durante mucho tiempo, la imagen de México. Y muchos mexicanos que quisieran regresar allá, a veces te digo que incluido yo, tengo mi sueño mexicano, como que a veces digo, híjole, ¿no? Regreso y... Esa es la pregunta fundamental. Tú que estuviste en París tanto tiempo viviendo... Tú te planteas regreso y yo digo, me voy y... Te vas y... ese es el asunto. Pero tú ya te fuiste y regresaste, te fuiste 12 años me quedé por allá, pero 12 años, fíjate que lo que tú me dices acerca de si hay remedio para México es una pregunta que es más pesada que cualquier gran piedra que pusieras en la espalda de alguien. Parecía hay que hacer esto. Lo que no te sabría decir qué hay que hacer para que esto funcione. Y algunos de nosotros, por viejos quizá, podríamos decir qué es lo que hay que evitar para que no se siga pudriendo. Y lo que hay que evitar es que siga imperando la misma jerarquía de valores que ayer mencionó Calderón, pero que mencionó para un programa de televisión. No es lo mismo hacer una declaración a un programa que está filmando el Canal X que tener la convicción interior de arreglar las cosas. Es decir, mientras siga el proceso electoral como sigue, mientras un elegido para gobernar sea producto de la espotización, es decir, de los millones y millones de pesos gastados en spots, mientras no se eduque convenientemente al mexicano, mientras se le quiten sus valores tradicionales, su música, su cocina, su comida, su modo de hablar, su modo de pensar, su humor y sus dicharachos, se está desgastando el color del mexicano. Y después entra la espotización y se jode todo, porque entonces llegan al poder los que convienen a un grupo oligárquico, que así le llaman los entendidos, ¿verdad?, que tienen intereses y la política se degrada. Y después entra los delincuentes que se confunden, no sabes dónde están los perseguidores
y dónde están los delincuentes. Y tampoco sabes ¿cómo te voy a decir? La ética, si sus jefes cobran o no cobran, si sus jefes se hacen disimulados o no. Entonces la reestructuración tiene que ser en un cambio fundamental, porque ayer decía presidente, denme 32 grupos. ¿Y por qué pedía 32? Un policía para cada estado. Fíjate, un país que no tiene 32 gentes honestas, pues estamos afregados. Totalmente, sí. Porque el problema está en que no hay 32 grupos honestos, uno para cada estado, y no los pueden hacer. Tienen todo el dinero del mundo, si han hecho una Cámara de Diputados de senadores, ¿no? La que inauguraron. De senadores que inauguraron hoy. Pero que está secreto la cosa del presupuesto, incluso lo mantienen en secreto lo que se han gastado ahí, no lo han hecho público. No, pero es un spa terroríficamente bellísimo, de bruto. Sí. Eso no puede ser, es la ilógica total, eso se ama impudicia. ¿Qué es la impudicia? Lo que falta el pudor. Hay veces que uno hace una tontería y se pone rojo, le da pudor. No hago eso porque mis principios me lo prohíben, porque sería una impudicia que los senadores en un país tan jodido, ahora sí como el nuestro, tengan una casa así. Es una impudicia. Otros le llamarían más vulgarmente falta de vergüenza, y otros como yo en Veracruz tener muy poca. ¿Cómo la ves? Oye, precisamente el señor Cartens, ya que estás hablando de la impudicia, dijo con absoluta impudicia, que no hay crisis en México. Ayer di esa noticia en televisión. ¿Qué opinas? No, lo que opino es que el hombre de la política en México y hasta el hombre de la calle ha adquirido una actitud, una personalidad televisiva. Si alguien va a la televisión, seguimos los principios fundamentales en los que yo me eduqué en la televisión y luego renuncié a ellos. No alarmes, dales buenas noticias, hazlos creer, hay que darles diversión. Entonces dicen algo positivo, porque enseñaron primero a los productores, luego a los locutores y después al pueblo de México que hay que hablar con cosas positivas, no alarmar, no ser catastrofista. Entonces finalmente está la hecatombe, la catarata, el Iguazú, las cataratas del Niágara de información en México, y una tapa la otra. ¿Quién se va a acordar? Solo tú, mi querido Rubén, que te acuerdas que dijo Cartens esa bestialidad. ¿Cómo vamos a estar bien? Estamos mal en varios sentidos, si no es que la mayoría de ellos. Es más, mejor pregúntame, ¿en qué vamos bien? ¿En qué vamos bien? Pues en el clima, aquí Veracruz está muy bonito en esta época, solo que empieza a faltar el agua, ¿me entiendes? Empieza a faltar el agua. Mi querido Jorge Saldaña, acá en los Estados Unidos, como tú sabes perfectamente bien, por cierto, ¿cuál es la última vez que tú viniste a los Estados Unidos? No, pues fui fui un día que ya me quería yo ir de México, hace como 4 o 5 años, y que veía yo la situación un poco así, que no tenía yo trabajo, y dije, me voy a ir a descansar, y fui, no me gustó francamente, ya a mi edad y todo eso, ya no soy, y no dominando el inglés de una manera perfecta. Fui a darme una vuelta a Houston, y es bellísimo los lugares esos donde hay unos árboles enormes. Le dije, no es para mí, y me regresé a mi rancho. Ya, pero fui a paseo, llevaba yo la idea de decir, bueno, y si me quedo un tiempo por acá, pero nada más así. Hace 4 años. Hace 4 años, bueno, te decía, porque evidentemente conoces de cerca, directamente, la realidad de los mexicanos que están viviendo acá, trabajando duro, etcétera, y que muchos te están escuchando en este momento, ¿no? ¿Tú cómo ves todo este asunto? ¿Qué responsabilidad tiene? Porque le echamos mucho, y la tiene, la corresponsabilidad que hay en estos Estados Unidos, que de este lado, pues siempre insisto en ello, porque mucha gente cree que nada es un problema de los países de origen, pero
al hablar de México, también hay muchos allá que nada más le echan la culpa a los Estados Unidos. Entonces te pregunto en ambos lados, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es la razón y la culpa, la responsabilidad de quiénes respecto a que tantos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos tengan que estar viviendo fuera de su país, añorando, extrañando y queriendo estar como tú estás en tu rancho? El asunto está en que es algo previsto y fatal. Fatal es que tiene que suceder. Siempre lo repito en mi programa, pero como ya no me oyen, siempre lo digo aquí. Primum mangiare de inde filosofare, decía el proverbio latino. Primero comer y luego filosofar, y lo demás. Sí. Si no hay comida en México, y no la hay por una causa, por la corrupción, 70 años de corrupción, y los que van de inoperancia fundamental hacen que México tenga que buscar donde hay comida. Pero esos hombres que se van para allá tienen el impacto terrible de lo desconocido, de llegar a una tierra inhóspita, donde la palabra amor no opera, no funciona, donde la señora no son como las patronas o las comadres que le dan comida al tren. Sí. Quiero pensar que es una cultura tan diversa, tan diferente, con otros valores que son golpeados. Primero en el país no hay comida. La burocracia los oprime, no hay oportunidades. El presidente municipal se robó el dinero. Vámonos. Cuando se podían ir sin que los mataran. Y luego llegan allá y what do you say, o quién sabe cómo les dirán, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace ese hombre? Ese hombre se siente apocado, ya estaba fregado de varias generaciones en México, va y le dan un golpe más, teniendo que vivir en una cultura diferente y, justo, hay que decirlo, que él juzga superior a la suya. Y eso no hay ninguna autoridad en el mundo que lo valore. El problema, yo decía que el problema de México no es político, es psicoanalítico. También, sí. Es patológico. Sí, sí, sí. Y todo eso es producto de una desjerarquización de todo, porque el que llegó a la política, lo primero es enriquecerse a sus parientes y a sus amigos. Ahí está el internet, ya lo habrías visto tú, de gobernadores que tienen a 20 o 30 personas de su familia ganando sueldos millonarios. Sí. Entonces eso va en detrimento y por eso hay miles o millones de gente allá. Entonces no tengo para ellos más que una palabra de comprensión y de amistad, y que lo único que puede salvar a nuestra etnia, a nuestra raza, como dicen todos, a nuestra gente, es el cultivarse. Si no sabemos, nos hacen talco. Sí, sí. Eso es lo único que puedo decir, mi querido Rubén. Estoy platicando con Jorge Saldaña, un hombre de una trayectoria importantísima en los medios de comunicación en México. Les quiero dar un teléfono para que nos hagan saber sus comentarios sobre esta conversación con Jorge Saldaña allá en Jalapa, Veracruz. El teléfono es el área 818-985-2711. 818-985-2711 a la extensión 606. Y estoy seguro, Jorge, que muchas personas radioescuchas van a querer, después de esta conversación, ponerse en contacto contigo. Como en mi Twitter es el correo electrónico. A ver. Es Jorge Saldana H. Sí, porque no hay añadido, o quién sabe por qué pusieron así. Jorge Saldana H y luego @hotmail. Bueno, sí te pueden escribir, los puedo invitar a que te escriban. Pero desde luego. Y luego tienes tu programa de radio que sale a través de Radio 13, ¿no? No, perdón, discúlpame, de ABC. ABC Radio, a las 10 de la mañana, hora de México, ABC Radio, ahí dice, a ver, pero fíjate que hay una cosa bonita, si me permites darla. Sí. Hay una página que se llama notipoemas.com. Ah, me la mandaste por Twitter. De noticia. Sí. Y poema porque me gusta hacer versos, entonces hago un verso de una noticia. Sí. En notipoemas.com está el verso y está el programa, y ahí pueden ver todo. Y mi correo es jorgesaldana@hotmail.com. Okay. Y el Twitter es @SaldanaJorge. Para todas las personas que quieran ponerse en contacto con Jorge Saldaña,
cambiado a Saldana por cuestiones